Bueno, pues va a ser pertinente comenzar con, más que nada, la pregunta está siendo, ¿las empresas y autoridades económicas en México comparten la visión de la doctrina social de la Iglesia, el código de ética del economista y el ideario del economista náhuatl? Bueno, pues creo que todos concordamos en que pues, no. ¿No? Uh-huh. Ya la segunda pregunta, siendo, ¿a qué se debe este comportamiento y qué consecuencias ha traído a la economía y a la sociedad? Pues bueno, esta pregunta la vamos a enfatizar un poco más en cómo la sociedad mexicana tiene defectos así específicos, con características negativas que afectan a las empresas y a las de autoridades económicas, y no es una característica de las empresas y estas autoridades en sí mismas, sino es una representación de las personas que las componen. Y para explicar esto un poco más, pues creo que es muy importante definir la moral social, que es la moral colectiva de una sociedad. Digamos, una persona, al actuar de cierta manera, está contribuyendo a una moral social. Y si la mayoría tiene ese comportamiento, la moral social tiene ese comportamiento. Exacto. Okay. Y bueno, si habláramos un poquito de la moral social, tendríamos que meterlo sobre la ética, que es básicamente el estudio de la conducta humana en la sociedad, o sea, es el sistema. Y pues tomar en cuenta que dentro de esta ética social se encuentra la moral laboral, la social y la individual, y todas estas definen lo que es una sociedad en sí. Y más que nada, a lo que nosotros estamos interesados es tomar en cuenta los factores que han pues hecho que ésta se haya deteriorado, que pueden ser una justicia viciada, un deterioro económico en las prácticas y unas asimetrías sociales. En esto me quiero meter un poquito en el caso mexicano. Me gustaría tomar en cuenta el factor predominancia, que es cómo se comportan los ciudadanos de acuerdo a la presión social, básicamente, y esto los lleva como a condicionar un poco su libertad. También hay que enfatizar que pues, las instituciones no son malas y en sí, o sea, su origen no es malo, sin embargo, la sociedad que corrompe al individuo y el individuo aplicándolas estas al campo laboral, pues hace que todo este círculo vicioso se haga malo. Hay que tomar en cuenta que el mexicano no se siente corrupto y pues esto se puede deber mucho a que somos una cultura individualista en la que buscamos tener a costa de los demás. Y bueno, pasando un poquito a las consecuencias. Las consecuencias de esta sociedad, pues como bien mencionas, una sociedad sin ética nos deja sin metas y con pocos recursos, trayendo como consecuencia, si tenemos un progreso grande, una poca distribución de las riquezas, es decir, la desigualdad económica. También una consecuencia sería el consumismo, que impide distinguir entre las formas de satisfacción de las nuevas necesidades humanas. Nos concentramos más en consumir y dejamos del otro lado nuestras necesidades como seres humanos. Bueno, pues ya después de esas consecuencias creo que ya es cuando tenemos que meter el economista en sí, o sea, como nosotros como economistas, cómo podemos, digamos, el papel del economista. Pues bueno, ver que el economista tiene una amplia gama de donde puede cambiar esto, pues digamos, ya sea el sector educativo, ya sea el sector privado, el sector público, donde el economista pues puede estar en estas con una presencia considerable. Y pues ya después de establecer como el papel que es nuestro rango de posibilidades de actuar que podemos hacer, ver el fin último, cuál es el fin, qué es lo que queremos llegar con esto. Y para esto creo que es importante primero recalcar como los problemas a los que nos enfrentamos, y pues siento que son más o menos evidentes, digamos, la corrupción, la desigualdad económica, la falta de solidaridad, cosas que se pueden ver del día al día de México. Y bueno, básicamente con todo esto que hemos planteado es a partir de los problemas a dónde queremos llegar como una sociedad. Y me parece importante con el tema que hemos discutido y el enfoque que le hemos dado, remarcar que es necesaria una mayor credibilidad en el Estado y en las instituciones políticas, lo cual lleva a una transparencia, y que el manejo de las prácticas económicas sea correcto, es decir, que no haya vicios políticos. A vicios me refiero con que las ideologías políticas interfieran con los hechos y con los datos que nos ofrece la economía o las prácticas económicas. Y básicamente con esto concluimos que debe de existir una utilidad social que sea equitativa con la lógica del mercado. Bueno, y en cuanto a qué tenemos que hacer, pues tenemos que tener un fin objetivo y una aplicación subjetiva. Necesitamos una solidaridad con las otras profesiones,
para poder llevar un bien común. Y necesitamos 3 comportamientos: criticar, orientar una conducta y constituir una sociedad. Darle un valor a la dignidad humana. Y en cuanto a la sistematización, tenemos que generar propuestas concretas para llegar a la sociedad que queremos, ¿no? Que sería, bueno, empezando por un gran cambio educativo y cultural para reformar a la sociedad. ¿Ibas a decir algo? Sí, básicamente es que estas normas no son objetivas conforme a toda la población, sino debido a diferentes niveles económicos y sociales, que estas políticas, estas prácticas se puedan aplicar bien a cada uno de esos tipos, diferentes tipos de ámbitos. Como una aplicación más subjetiva, dependiendo de la persona o el ámbito. Y bueno, con todo esto llegamos a la conclusión de que en sí, sí, realmente lo que hace malvado a una sociedad o a las instituciones son los individuos y la ética que se les ha pues, pasado de generación en generación debido a las circunstancias culturales que hemos vivido como mexicanos. Sin embargo, esto no es para siempre, esto no es un problema que no se puede erradicar, y hay que tomar en cuenta la importancia que tiene cambiar la visión que tiene el mexicano de la corrupción, ya que si no cambiamos esta visión y la corrupción permanece por mucho tiempo más, nos vamos a debilitar económicamente como país y nos vamos a desmoronar tanto internamente como globalmente. Y bueno, con esto damos por concluido nuestro análisis del ensayo. Creo que cubrimos todos los temas pertinentes. Sí. Y básicamente eso es todo.